dependiendo del programa que ustedes deseen llevar. Entonces, las preguntas, ¿cómo podemos responder? ¿A qué pruebas vamos a realizar? Antes de eso, necesitamos pensar en qué es lo que queremos, independiente de cuál sea el programa que estemos utilizando. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es para el diseño? ¿Es para un modelamiento geometalúrgico? ¿Qué tipo de circuito? Obviamente no tiene sentido poder escoger una prueba de caracterización para chancadores si el circuito que ustedes tienen es un circuito de molino de bolas. Yo sé que puede sonar obvio, pero en mi experiencia, a menudo ocurren casos en donde las personas no siguen un proceso en particular. Entonces, ¿qué tipo de circuitos tenemos? ¿Qué se espera tener al final del programa? ¿Es simplemente una predicción de throughput? ¿O queremos hacer algún tipo de simulación? Nuevamente, tenemos casos en donde las personas me preguntan pruebas de HPA o una simulación JKA. La respuesta es no. Depende del programa que estemos utilizando. Pero lo último, que no es menos importante, las caracterizaciones, las pruebas de estas son inútiles a menos que estén unidas a una especie de ecuación o modelo de simulación que pueda predecir lo que ustedes quieren, de cuál va a ser el throughput. Por lo tanto, tenemos que revisar ambas cosas en conjunto para poder resolver las preguntas respecto a la caracterización y las pruebas que vamos a utilizar. Entonces, estamos en ese proceso. Ahora, ¿qué vamos a escoger? ¿Qué tipo de pruebas? Como les dije anteriormente, las pruebas de laboratorio y las ecuaciones que se utilizan para los resultados tienen que ser claras en nuestra mente respecto a estas vinculaciones que vamos a tener. Las decisiones deberían ser, no siempre, pero deberían ser basadas en aspectos estadísticos de qué tan precisos son las pruebas que ustedes desean tener. Qué tan exactas van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar en cuanto al ingreso de la información de estas pruebas. Y para responder esto, tenemos que tener información confiable desde el punto de vista de calidad del control y números que sean predictibles. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que están disponibles? Aquí podemos ver las 6 principales de lo que hemos hecho, las que son más populares. Y claramente lo que tenemos es la prueba de Bond, que yo creo que eso ha sido así durante más de 60 años para la caracterización de material. Las pruebas SPA, SPI, lo que es caída de peso, eso es una prueba más o menos conocida. Y cada una de estas pruebas tienen distintos objetivos. Las 4 primeras solamente se pueden utilizar para obtener kilowatts por tonelada, pero el JK Drop Weights es para propósitos de simulación y el SMS es para ambos, para lo que es kilowatts por tonelada y también simulaciones. Cada una de estas pruebas tienen distintos tipos de masas para el propósito de chancado, hasta 40 kilos. Entonces, la cantidad de material que vamos a necesitar también es muy importante. How good are they? How accurate are they? Entonces, ¿qué tan exactas son? Matt va a hablar en algunas presentaciones respecto a las estadísticas asociadas con la precisión, con la reproducibilidad, perdón. Esta precisión, estos datos que tenemos aquí son de algunas fuentes públicas con respecto a las pruebas Bond. 2 personas hace 20 años más o menos hicieron una investigación muy buena respecto a la precisión de estas pruebas. Y yo les recomendaría que si están interesados en esta área, lean estos papers. El trabajo que realizaron es uno de los mejores. Y yo creo que con la precisión que necesitamos,
con las variaciones, con las desviaciones estándares, el 95% de la seguridad está dependiendo acá, en el lado derecho. Tenemos las cifras que nos indican la confiabilidad. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de qué tipo de pruebas vamos a realizar, porque estas tienen distintos tipos de precisiones. Lo que viene después, tenemos algunos de estos trabajos con distintos laboratorios, con distintos diseños. Por ejemplo, los molinos de barras. Pero todo depende también del tipo de resultados que queremos tener. Algunos laboratorios, por ejemplo, no utilizan algún tipo de liners, en donde hay algunos laboratorios que dicen que sí deberían tener algún tipo de liner. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de 25%, el bond ball mill, y luego vamos a hablar también de algunos de estos resultados porque hemos estado estudiando esto y aquí podemos ver que la variación es del 8%, por lo tanto la confianza que tenemos es más o menos un 14%, más o menos. Las pruebas SPI, yo no he visto algún tipo de resultados publicados. Yo no sé si ustedes tienen resultados internos respecto a esto, pero yo no he visto ningún tipo de trabajo publicado respecto a la precisión de esta prueba. Pero yo creo que deberían ser razonablemente buenos y me sorprendería que si no fueran al menos tan buenos como el bond ball mill del 8,1%. Las pruebas de caída de peso JK tienen cifras de precisión similares, en donde aquí tenemos mucha información que se genera de distintos programas que tenemos nosotros en JK-STAT. Todos los laboratorios en el mundo tienen este tipo de pruebas que han ido evolucionando, que nos entregan información estadística de cualquiera de estas pruebas disponibles. Y Matt va a hablar respecto a los antecedentes que tenemos y, como les señalé anteriormente, que está asociado a la reproducibilidad de los resultados. Entonces nos vamos a concentrar en la prueba de caída de peso. Esta prueba es con este aparato, donde podemos hacer la prueba de caída de peso y también la prueba SMC. Aquí, créanme, estamos hablando de que yo estoy aquí, pero hace 30 años en esta fotografía. Este fue el primer prototipo que nosotros empezamos a utilizar. Yo estaba en el programa de investigación, y estamos hablando de los años 90, con algunas personas quienes estuvimos trabajando en este laboratorio y dijimos, ¿y qué tal si hacemos una máquina similar a esta prueba de caída de peso? En ese momento estábamos interesados en los molinos SAC, porque no queríamos trabajar con rocas grandes, sino que queríamos trabajar con rocas más pequeñas, que fueran más o menos de 1 pulgada. Y obviamente los molinos SAC, las rocas son muy grandes. Por lo tanto, la idea era, al principio, romper rocas más grandes. Entonces, una prueba de caída de peso. Tenemos distintos tipos de granulometría para estas pruebas con 3 energías distintas específicas. La fracción del tamaño, estamos hablando de 63 a 13,2 milímetros, por lo tanto son 15 puntos de datos en todo esto. Por lo general necesitamos un testigo OPQ y estamos hablando de más o menos 85 milímetros de diámetro. Ahora, los kilowatts por tonelada, la energía que se utiliza para esta prueba proviene de la energía potencial de esa caída, dividida obviamente por la partícula, la masa de partícula. Y estas kilowatts por ton están relacionadas con la distribución de la granulometría. Ahora, yo no voy a hablar respecto a estos parámetros en detalle. Si yo lo hiciera, probablemente necesitamos un día más para esta clase. Y es un concepto que algunas personas lo encuentran difícil. Cuando yo era estudiante también era difícil. Por lo tanto, si lo encuentran difícil, no se preocupen. Ciertamente, el programa de JK
tiene programa de capacitación en donde se pueden hacer simulaciones y tenemos que trabajar más en respecto a estos conceptos. Podemos hablarlo después, pero en términos menos específicos. Ahora, el resultado de estas pruebas son parámetros AB para los molinos AG y SAC y algo que se llama el SCE. Vamos a hablar un poquito más, porque esto es una innovación relativamente reciente. También hay una función de apariencia que es también con una matriz de tamaño y de energía. Y también otro atributo específico. Estoy sorprendido de que algunos metalúrgicos no consideran la gravedad específica, que es muy importante. Yo no diría que esto es algo típico, pero aquí tenemos algunas pruebas de caída de peso. Tenemos los 15 puntos. Aquí tenemos el T10, que sería un índice de fineza. Mientras más alto, la granulometría es más delgada, digamos el grano es más pequeño. Y aquí estamos hablando de la energía, por lo tanto, estos puntos siguen un patrón. Mientras más energía pongamos, obviamente vamos a tener un material más fino y la T10 va a subir. Entonces, aquí tomamos esta información y se establece una línea para poder establecer la estadística. Y la línea que está arriba, tenemos la línea de T10 que se estableció en los 90s en nuestro centro. Aquí tenemos la energía específica y los dos parámetros en los cuales estamos interesados es en A y B. A, que corresponde a esta línea y que calza al final con esta línea que está acá, en donde se unen ambas. Y esta es la asíntota. Ahora, la B se refiere a el gradiente de esta curva. Aquí, A por B, lo que a menudo vemos es el gradiente de cero, energía. Si tenemos una buena diferenciación en esta ecuación con respecto a la energía, ponemos la energía en cero y vamos a encontrar de que eso es A por B. SCSE. Hace unos 3 años introducimos esto y en todas las pruebas JK, en todos los informes estándares, con las pruebas de caída de peso y con los SCMT. La razón de esto es que A y B originalmente eran para simulación y eran muy buenos parámetros para utilizar para simulación. Y a medida que pasaron los años, después de A por B, porque todos hablaban de A por B, y es una cifra valorable que indica la dureza, pero es un indicador solamente. No hay cifras duras asociadas desde el punto de vista de la ingeniería, y generalmente es lineal, y es un problema más grande. Por ejemplo, si estamos viendo aquí, digamos que tenemos una AB de un 3%, de un 30%, y tenemos otras rocas que tienen un AB distinto de un 10%. Eso no significa que la roca es 10% distinta en la dureza. Si vemos estas cifras a través del método SIM, que es lo que se utiliza, ese 10% de cambio equivale a un 4,6% de cambio en la energía específica. Es casi la mitad. Sin embargo, si hablamos de un A por B de 300, si hacemos el mismo proceso, esa diferencia del 10% se relaciona solamente a un 1,8% de cambio en la energía específica. Por lo tanto, esto no es necesariamente cambios lineares. Por lo tanto, lo que decidimos realizar es desarrollar una prueba estándar. No es estándar, sino que es un resultado estándar de la prueba de caída de peso, lo cual era lineal en vez de lo lineal. Y eso básicamente era revisar los resultados de las simulaciones. Y aquí tenemos el circuito de simulación y tenemos el mismo circuito que utilizamos todas las veces. Cada vez que estamos realizando esta prueba, se hace a través de este circuito AG-SAC y la energía específica que se genera se cita
en la prueba de caída de peso con su informe respectivo. Estas son las condiciones de la simulación. Y si ustedes quisieran hacer una simulación de este tipo y se le entrega el factor A y B, podríamos generar los mismos valores que generamos en este informe, pero esto es lineal. Ahora, sigamos a las pruebas SMC. Esto lo desarrollé en el 2003 y se desarrolla específicamente para utilizar pequeñas cantidades de testigos pequeños. Cuando se realizan las pruebas de caída de peso, con el programa de perforación, teníamos que tener gran cantidad de testigos. Y para esta prueba se utiliza el HQ, el NQ o incluso el BQ. 65, 50 y 25 milímetros de testigos. Podemos utilizar testigos más pequeños y se pueden utilizar hasta testigos de 2 kilos si quieren. Utilizamos la prueba de caída de peso con un rango de resultados. Y de eso también vamos a hablar más adelante en cuanto a las ecuaciones. Aquí tenemos el DWI, el MIA, MIC, MIH. Y para las siguientes pruebas tenemos los parámetros A y B para los modelamientos de simulación. Además del SCSE, tenemos la función de apariencia para el modelamiento y también la matriz de tamaño y de energía y también de gravedad específica. Y la prueba se puede utilizar, para eso se puede usar el testigo, que se utiliza utilizando una especie de diamante. Y esto, por supuesto, que tenemos un material muy pequeño, un material muy económico. O si no, se puede también se puede chancar y, por supuesto, que se puede tener algo más pequeño. Hay distintas fracciones que se pueden utilizar y esto va a dictar cuál es dependiendo de la compañía minera, qué es lo que tienen disponible y por supuesto que también pueden ver el tamaño. Entonces, como un cliente, si ustedes están haciendo un CSSE y también tienen que ver cuál es el tamaño, tienen que entregar suficiente información, suficiente roca, suficiente roca y que sea o también un testigo suficientemente grande como para poder hacer este tipo de pruebas. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? En el laboratorio, entonces, por ejemplo, si tenemos también con el SCSE, podemos ver cómo es que se puede hacer el chancado de los testigos, se pueden seleccionar las piezas y se pueden romper en 100 partículas en la prueba de caída de peso y se utilizan en general 5 niveles de energía y se generan 5 puntos de data, no 15 como antes. Y luego se seleccionan los productos y luego los datos duros van a JK Tech. Y para poder comparar los datos, si esta es una prueba de caída de peso, aquí podemos ver, aquí están los 15 puntos de datos. En SMC solamente se utiliza una fracción de tamaño, pero se ve en más detalle se ve esta fracción. Aquí se ven 5 puntos de datos asociados a esto, entonces estos son los datos duros. Entonces, este tipo de dato entra a JK Tech y esta información le llega a Matt y a su equipo y él hace algunas verificaciones de calidad y esta información se le entrega a SMC Testing y SMC Testing hace mayores verificaciones de calidad y se entregan los datos y se hacen algunos algoritmos también y se ven también cuáles son los parámetros MIA, MIC, MIH. Y también se pueden encajar los datos A y B y donde sea necesario estos valores también se escalan. Solíamos llamarlo calibración. La calibración es la palabra equivocada porque es escalamiento. Les voy a explicar por qué en un minuto. Y los otros parámetros como el TI, el TA, también está la apariencia del chancado también. Y esto se reporta de nuevo a JK Tech y ellos hacen unas últimas verificaciones, se lo pasan al laboratorio y el laboratorio se lo entrega al cliente. Entonces, este es todo el proceso.
Así que, ¿qué es la escalación? Y cuando es necesario. Nuevamente, veamos también cuáles son los datos de la caída de peso. Aquí están los 15 puntos de datos y como les había dicho antes, si es que fuese una prueba de caída de peso, una línea pasaría por estos puntos. Y acá hay un ejemplo de la prueba de caída de peso que genera A por B y nos entrega el número 45. Ahora, acá hay una línea que pasa por esto, pero hicimos una investigación en 1990 que demuestra que hay 5 líneas ahí y cada tamaño de partícula, cada granulometría tiene su propio A por B. Entonces esto significa que a pesar de que A por B en promedio es 45, esta partícula un poco más pequeña, 14,5, es una A por B de 35. Esta partícula grande tiene una A por B de 65. Entonces, si nosotros vemos todos estos A por B y los ponemos contra el tamaño de partícula, contra la granulometría, podemos ver que acá hay 5 distintos tamaños de partícula y aquí podemos ver A por B y también acá hay una relación típica entre A por B y el tamaño de las partículas. Y también la prueba de peso también nos da el 45 y en promedio es el mismo valor que aproximadamente se tenía una partícula de 28 milímetros. Entonces, en promedio, 8 veces B es similar al A por B de 28 milímetros, para las partículas de 28 milímetros. Entonces, si revisamos las pruebas de SMC que se hacen en las partículas de 28 milímetros, no debería haber ninguna sorpresa que en los datos duros de A por B es 45 y es muy similar a lo que nos entrega la prueba de caída de peso. Entonces, si vemos este resultado, las pruebas del SMC, aquí podemos ver que está la granulometría, que tenemos una partícula de 28 milímetros, aquí está el valor de A por B. Y si nosotros tuviésemos también las pruebas y la información de la prueba de caída de peso, podríamos ver que se ha hecho en las partículas de 28 milímetros y aquí es donde es lo que nos entrega la prueba de caída de peso, por lo tanto no significa hacer un escalamiento y por supuesto que esto se puede citar. Entonces, digamos, por ejemplo, si es que uno no puede utilizar una partícula de 28 milímetros, si el cliente les ha enviado material del laboratorio, si es que solamente se pueden tener partículas de 20 milímetros, por ejemplo. Aquí están los datos duros de SMC, de la prueba de SMC, y aquí se ingresó el A por B en los datos duros y nos dio 40. Entonces volvamos también a la curva. Acá está 40 que se plotea también en la curva y vemos esta partícula de 20 milímetros y si nosotros supiéramos cuál es la forma de esta curva de escalamiento, utilizaríamos esto y lo utilizaríamos al equivalente de 20 milímetros. Ahí podemos ver el cambio en el tamaño y también aquí podemos ver la escalación también para poder ajustar este 40 que es A por B que nos da ahora 45 y ahí tenemos la respuesta correcta, pero necesitamos saber cuál es la forma de la curva para poder hacer esta escalación. Si es que tenemos una partícula de 20 milímetros, si es que tenemos una de 14 milímetros, tendríamos que hacer mayor escalación, pero aún así seguiríamos teniendo la respuesta correcta. Así que, para resumir, si las pruebas de SMC se hacen en una partícula de 28 milímetros, no es necesario hacer escalación. Por lo tanto, si tienen en cuenta o el laboratorio tiene la opción y ustedes pueden elegir cualquier tamaño de partícula en el cual quieren hacer una prueba de SMC, la preferencia es tratar de hacerlo en una partícula de 28 milímetros porque así todo el tema de la escalación ya desaparece y no se tienen que preocupar de eso. Si es que tienen que utilizar 20 o 14 milímetros, no es un problema, pero ahora tienen que considerar la escalación. Y la pregunta que primero se nos ocurre es ¿cómo es que puedo sacar la forma de la curva para poder hacer la escalación? Por supuesto que se puede hacer también con la prueba de caída de peso
O también la otra opción es utilizar la base de datos de SMC Test. Y antes de seguir avanzando y hablando sobre la base de datos, solamente recuerden que la escalación solamente aplica a los valores A y B, no se aplica en todos los otros parámetros de las pruebas de SMC, DWI, MIA, MIC y MIH. Estos hayan sido escalados, no necesitan considerar la escalación en lo absoluto. Entonces, si ya decidieron o sus clientes decidieron que no van a hacer una prueba de caída de peso en todo esto para poder hacer la curva de escalación, sino que van a utilizar la base de datos de SMC. ¿De dónde provienen estos datos? Bueno, proviene de revisar más de 2.000 más de 2.000 pruebas de caída de peso de JK. Hemos utilizado cada una de estas curvas de escalación. Y lo que hemos descubierto es que la mayoría del tiempo esta curva es exactamente la misma, no importa dónde estén, cuál es el depósito. Y esta muestra aquí en esta línea punteada es el promedio de esa base de datos. Esa es el promedio de la base de datos. Y estas líneas en verde son el 95% de los límites de confidencia, y así es como funciona. El 95% de estas curvas varían en esta base de datos. Entonces, cuantifiquemos también ahora qué es lo que podría pasar eventualmente si es que uno decide que va a utilizar la base de datos y no va a utilizar la prueba de caída de peso solamente para la escalación, sino cómo puede salir todo mal. En otras palabras, guardemos el depósito, por ejemplo, y si es que uno sabe cuál es el depósito y uno puede hacer la prueba de caída de peso, el factor de escalación, en vez de estar en la parte, en la línea roja, está en la línea verde. Uno no sabe eso y luego uno procesa los datos para poder ver cuál es el error que se introduce. Entonces veamos también las partículas de 20 milímetros, y lo que les muestro acá es de su muestra. Esto es realmente la muestra A por B y este es el error. Y aquí es lo que se puede ver, el error que uno ha hecho, porque elegimos también el dato para la escalación y el factor de escalación ha ido mucho más allá del 95, el intervalo de 95% de confianza. Entonces aquí podemos ver cuál es el porcentaje donde vamos a tener un error, y en la mayoría del tiempo es sobre un 3%, entonces no es enorme. Y esto solo ocurre cuando la roca es muy dura, y cuando es muy blanda solamente es como un 1%. Y si eligen una partícula de 14 milímetros, los errores pueden aumentar, pueden llegar hasta un 6%. Ese es el error que se asocia para una roca muy dura, y hasta acá se puede ver que es solamente un 2%. Y solamente para recordarles de nuevo, si que utilizan una partícula de 28 milímetros, no hay error que esté asociado con utilizar cualquiera de estas. Esto no hace ninguna diferencia.